Muy buenas, hola a todos. El presente video ha sido solicitado en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle del Sur para la clase de Administración Pública y Políticas Informáticas, impartida por el ingeniero Guillermo Blanco. El presente video ha sido editado por su servidora Ingrid Carolina Machado, el cual conlleva como tema lo que es ciberseguridad. Bien. Entonces, aquí vamos a poder encontrar lo que es un concepto básico general de lo que es ciberseguridad, y mucho más adelante vamos a poder determinar lo que es ciberseguridad para las pymes. Vamos a encontrar también en sí algunos consejos para las pymes en cuanto a seguridad que deben implementar en sus empresas. Para poder entender el concepto de lo que es ciberseguridad, vamos a definir primero lo que es un activo de información. Y como activo de información vamos a encontrar que es todo aquello que las empresas consideran importante o de alta validez para la misma, ya que pueden contener información de gran relevancia, como podemos ver lo que son una base de datos de usuarios, que contiene contraseñas, que contiene números de cuenta. Entonces, en general podemos decir entonces que es toda la información que la empresa posee en esos activos, en sus activos de información. Entonces, esos activos son los servidores, un switch, una PC, etc. Bien, así aquí vamos a ver un ejemplo ilustrado. Entonces, podemos decir que un archivero que contiene dentro expedientes con información de los usuarios que pertenecen a la empresa, se le puede llamar activo de información. Si este archivero se encuentra vacío, no contiene ninguna información, es un simple activo que forma parte de la empresa. Entonces a estos no le llamamos activos de información. Teniendo en cuenta, claro, a qué le llamamos activos de información, vamos a definir entonces qué es ciberseguridad. Según ISACA, que es la Asociación de Profesionales de Seguridad, vamos a definir ciberseguridad como la protección de esos activos de información mediante el tratamiento de las amenazas. ¿Qué amenazas? Las amenazas son aquellas vulnerabilidades que puede tener la empresa, es decir, que aquellos riesgos que puede tener. Puede ser, es decir, es una probabilidad de que ocurra algo, de que ocurra un desastre. Los desastres se pueden clasificar como desastres naturales o desastres ocasionados por las acciones de las personas, de los mismos usuarios que pertenecen a la empresa. Entonces, la ciberseguridad se encarga de proteger los activos de información contra este tipo de desastres naturales o desastres ocasionados por las personas. Estos desastres ponen en riesgo toda la información que la empresa tiene, que la empresa procesa, que la empresa almacena o transporta en sus sistemas de información. Estos sistemas de información están interconectados, es decir, que la información se transmite mediante redes. Ahora sí, vamos a definir entonces qué es la ciberseguridad para las pymes. Si bien es cierto que las empresas, a medida que van creciendo, van aumentando sus procesos y la tecnología es una herramienta bastante básica, bastante importante para poder llevar a cabo estos procesos, y le da bastante ventaja a las empresas para poder automatizar los procesos que se llevan a cabo. También es cierto que además de las ventajas que la tecnología ofrece, también es cierto que trae consigo lo que son riesgos, y estos riesgos son aprovechados por terceros, a lo que podemos conocer como hackers, ciberdelincuentes o ciberatacantes. Entonces, es erróneo pensar que una pyme o que una pequeña o mediana empresa no es un objetivo para un ciberatacante, cuando en realidad es justamente lo contrario. Cualquier empresa, sea grande, pequeña o mediana, está expuesta a estos ciberdelincuentes.
El problema es que, como son pequeñas empresas, no están conscientes de que pueden ser atacados, que realmente existen riesgos de que su empresa, de que pueda estar vulnerable la información que contiene su empresa. Entonces, por lo tanto, como no están conscientes, no toman medidas de seguridad para ello. Entonces, a una empresa, no solamente, porque hay empresas que solamente se preocupan por su seguridad física, como ya pueden tener puertas con llaves, alarmas, cámaras de vigilancia o incluso cualquier control biométrico en todas sus puertas de acceso, ya puede ser a las oficinas o cualquier central informático. De nada sirve que la empresa contenga todas estas medidas de seguridad físicas y de entorno si no tiene un enfoque de seguridad para el activo más importante que posee, y el cual es la información de sus clientes, la información de su empresa. Entonces, para ello es indispensable que la empresa propia debe de conocer, que la empresa propia conozca cuál es su situación, cómo está en medidas de seguridad. Entonces, para eso, las pequeñas empresas o medianas empresas deben hacerse una serie de preguntas tales como: ¿cómo estoy en seguridad? ¿En qué punto me encuentro de seguridad? ¿Estoy bien protegido? ¿Estoy desprotegido? Para poder conocer estas respuestas con exactitud, es necesario que cada empresa lleve a cabo una auditoría de seguridad para poder determinar cuáles son sus puntos débiles, o también conocido una auditoría de ciberseguridad o un hacking ético. ¿En qué consiste una auditoría de ciberseguridad entonces? Lo vamos a entender como que la empresa realiza un conjunto de pruebas que siempre van a estar controladas, porque las auditorías deben estar documentadas donde se defina hasta qué punto se tiene acceso de la empresa, hasta qué punto el auditor va a poder conocer la información privada o la información confidencial que se tiene en la empresa. Por eso se dice que son una serie de pruebas que están controladas. Estas pruebas nos ayudan a determinar el estado que se encuentra las máquinas, el sistema de información, la información en cuanto a seguridad informática. Entonces se comprende un análisis de todos los sistemas informáticos que la empresa posee. Es decir, los puestos de trabajo, cómo están los servidores en cuanto a seguridad, cómo es segura la web interna, cómo es segura las comunicaciones, si las interfaces con usuarios realmente son seguras y si los correos electrónicos realmente están siendo contestados de manera segura. O se están recibiendo, por ejemplo, correos no adecuados y están siendo contestados por los usuarios. ¿Para qué realizar entonces una auditoría de ciberseguridad? Para que la empresa pueda determinar, pueda ir viendo, pueda ir anotando cuáles son las vulnerabilidades que tiene en cualquier de los niveles de su empresa. Después, posteriormente, estas vulnerabilidades van a ser detalladas en un informe final de auditoría. Es indispensable entonces que si se encuentra algún cliente que tiene alguna vulnerabilidad crítica, se reporte al instante sin esperar a que se realice hasta el informe final, porque entre más tiempo se espera, más días se da para que, más días de riesgo se dan para que un ciberdelincuente, un ciberatacante pueda tener acceso a la información de nuestra empresa. Pues cuando ya se finalizan las auditorías y se han analizado todos y cada uno de los puntos de la empresa, en un plazo máximo, encontré por ahí que es de 2 semanas, el auditor tiene la obligación de entregar a la empresa un informe, el cual debe de contener un resumen ejecutivo, un riesgo de vulnerabilidades, una tabla de vulnerabilidades encontradas en la empresa, una descripción detallada de cada una de las vulnerabilidades y una conclusión, ¿verdad? Un informe bien completo de lo que debe tener esta auditoría. Se debe recalcar que el auditor también va a juntar en sí algunas medidas o medidas que se deben de tomar para esta vulnerabilidad, así poder mitigar el riesgo que la empresa posee.
Con esos resultados, entonces la empresa puede analizar cuáles son los riesgos que tiene en cada una de sus áreas, así ya tiene conocimiento de cuánto es el nivel en materia de seguridad que posee, si realmente su información está segura. Estas auditorías de ciberseguridad permiten entonces conocer, en el momento en que se realizan, permiten conocer cuál es la situación exacta de todos los activos de la información, en cuanto a si están protegidos, si están controlados, si tienen las medidas de seguridad necesarias. Ahora vamos a proceder a 10 consejos básicos de ciberseguridad para pequeñas y medianas empresas. El primer consejo podemos encontrar: no te dejes engañar y no des información confidencial. Muchas veces los ciberdelincuentes utilizan herramientas muy básicas como ser el correo electrónico, llamadas telefónicas, para solicitar a los usuarios de la empresa algún tipo de información confidencial. No des información confidencial a ninguna persona que no sea autorizada. No permitas que te dejes engañar por mediante algún correo electrónico donde solicite información de la empresa. No des ningún tipo de información confidencial a personas que no conoces. El segundo consejo que nos dan es: no uses un ordenador sin antivirus. Entonces, lo primero antes de usar un ordenador que sea de la empresa, necesariamente de la empresa, es estar seguros de que tiene todas las medidas de seguridad. Si tiene el antivirus, si tiene firewall, para poder utilizar. Si no es así, es mejor reportarlo al administrador o al jefe de IT para que puedan tomar cargo sobre el asunto, para que puedan ver y verificar la seguridad de esa computadora para que puedas utilizarla y solicitar otra de que sí esté segura. Pero no usar un ordenador sin antivirus, porque eso es fatal. El tercer consejo es: no dejes la información confidencial encima de tu escritorio. Comúnmente vamos a encontrar a muchos usuarios que escriben su nombre de usuario y su contraseña en una etiqueta, como podemos ver ahí en la imagen, y la colocan en la esquina de su pantalla, en la esquina de su escritorio, o encima o en la primera gaveta del escritorio donde trabajan. Esto es muy erróneo, porque esta información es personal, es confidencial y no debe de quedar a la vista de cualquier persona, porque nunca sabemos cuándo una persona anda en busca de información para hacerle daño a la empresa. Entonces debe estar resguardada, ni siquiera las contraseñas se deben de escribir en un papel. El cuarto consejo es usar claves de bloqueo en el ordenador y en el teléfono móvil. Esto, en caso de extravío, por ejemplo, de un teléfono móvil, y si lo usas para cuestiones de la empresa y en ese teléfono móvil hay información privada de la empresa, información confidencial, y se te pierde, es indispensable que estas tengan claves de bloqueo para que la persona que lo adquirió o que tiene tu teléfono, que está perdido, no pueda accesar tan fácilmente a esa información que tienes ahí. O incluso si te roban tu ordenador y si tienen una contraseña, es mucho más difícil que este tipo de personas puedan acceder a la información de la empresa que posees ahí. Para ello también se recomienda lo que es hacer copias de seguridad de la información que posees de la empresa por cualquier situación o cualquier desastre o amenazas, como había mencionado anteriormente, que se pueda dar, ya sea amenazas de desastres naturales, o ya puede ser un desastre ocasionado por las acciones de los humanos, como en este caso, extravío del ordenador o de un teléfono móvil. El quinto consejo que podemos encontrar aquí es estar alerta e informar sobre cualquier actividad sospechosa. No todas las actividades son tan obvias, ¿verdad?, como poner la contraseña en un papelito en el escritorio de una laptop, pero hay actividades que sí son un poco raras y debemos de tener cuidado. Por ejemplo, cuando conoces personas por las redes sociales, realmente no conoces en sí el físico en persona a ese tipo de personas. Entonces, no debes de proveer información a ese tipo de personas que conoces por medio de las redes sociales. Porque este tipo de personas utilizan estas herramientas para poder acceder. Por internet estas personas la utilizan para poder acceder a la información confidencial de la empresa.
y utilizan al usuario para poder extraerles de manera fácil esta información de la empresa. El sexto consejo es: una buena contraseña puede proteger tu información confidencial y tus dispositivos. Se recomienda, como ya había dicho anteriormente, que los dispositivos tengan contraseñas. Entonces, esos dispositivos confidenciales, hasta las USB pueden estar cifradas, las laptops pueden tener contraseña, los dispositivos móviles pueden tener un patrón, como podemos ver ahí en la imagen. Como podemos ver aquí, pueden tener un patrón de protección en caso de que pueda perderse tu dispositivo. Y otro consejo muy importante también referente a las contraseñas es que deben de ser muy difíciles de adivinar. Por ejemplo, si utilizas contraseñas como 1, 2, 3, es como darle la llave a un ciberdelincuente para que entre por la puerta de tu casa. Usar una contraseña como ABC, 1, 2, 3, 1, 1, 1, por ejemplo. No, las contraseñas deben ser difíciles de adivinar. Como requisitos estándares se encuentra que una contraseña no debe ser menor de 8 caracteres, debe contener mayúsculas, minúsculas, números y caracteres alfanuméricos, ¿verdad? Como un asterisco, una pleca, un guión, para que pueda ser una contraseña que pueda ser destinada completamente segura. Y no utilices contraseñas que estén relacionadas con tu área de trabajo, con las cuestiones que más haces, con las que te gustan o con familiares. Debe ser algo totalmente diferente, algo que nunca nadie se pueda imaginar. El octavo consejo que tenemos aquí es: sé cauteloso y desconfía de correos electrónicos y enlaces sospechosos. Esta es una de las tácticas básicas que utilizan los ciberdelincuentes. Eso es lo que conocemos como el phishing. El phishing, entonces, es enmascarar un correo electrónico de manera que para el usuario o la persona que lo va a recibir aparezca atractivo y se vea tentado a poder contestarlo y poder enviar y llenar con sus datos o con datos de la empresa este tipo de correos, contestarlos y poder enviarlos, y así estos obtienen de manera muy fácil información de la empresa. Cuando veas un correo en tu buzón de entrada que se vea sospechoso, que no tiene nada que ver con lo que es las situaciones de la empresa, que son cuestiones tal vez personales, es mejor que no lo contestes, mucho menos si lo haces de las computadoras que usas en tu trabajo. No contestes correos personales y no contestes correos sospechosos que lleguen a la buzón de entrada en los ordenadores de tu empresa, porque estos buscan obtener la información mediante la contestación de estos correos. Un ejemplo muy claro de esto que pasó y que fue bastante grande fue un caso que le pasó a Toshiba, donde un hacker extrajo 7.520 cuentas de correo, junto con usuarios y contraseñas de sus clientes, utilizando el phishing. Entonces hay que tener mucho cuidado. El noveno consejo es: no te conectes a dispositivos no autorizados. Básicamente aquí podríamos decir que no debes conectarte a computadoras. Peor, si vas a acceder a la información de tu empresa, no debes conectarte a computadoras que no sean de tu empresa, como por ejemplo de un cibercafé, porque estas computadoras están llenas de virus y estas computadoras pueden estar encriptadas para que cuando tú ingreses a esa página web de tu empresa, en ese lugar puede capturar la información de tu empresa. Es recomendable mejor a conectarse a los dispositivos que sí están autorizados en la empresa. Y no utilizar, por ejemplo, si utilizas una USB que contiene información de tu empresa, no la conectes en cualquier dispositivo, solo en los ordenadores de la empresa, no en ordenadores ni personales ni de algún cibercafé. Y el décimo y último consejo que tenemos es: no instale programas no autorizados en el ordenador de trabajo. Esto es muy importante porque en las páginas web podemos encontrar mucho software que además de descargarse, traen consigo una serie de software maliciosos, como son los virus. Entonces, es recomendable que si necesitas instalar algún programa, llames a la persona que está autorizada para ello. Entonces, no lo hagas. No instales software sin autorización.
Entonces, básicamente, para concluir, podemos decir que la pieza clave para llevar a cabo lo que es ciberseguridad en las empresas, sean grandes, medianas o pequeñas, son las personas. La falta de protección de los sistemas de información se debe a la falta de formación y educación, concientización y formación de los usuarios. Para poder evitar esto, entonces, se deben formar y educar a los usuarios y a los empleados de la empresa sobre cómo deben manejar su información personal, la información de la empresa, y cuáles son las estrategias que usan los ciberdelincuentes para poder obtener información de la empresa. Entonces, con estos 10 consejos se puede dar lo que es una capacitación a los usuarios de tu empresa y poder concientizarlos de que lleven a cabo estos 10 consejos para poder mantener la empresa mucho más segura y así la información de sus empleados. Esto permitirá que en caso de un ciberataque la empresa pueda mantener su continuidad del negocio, porque eso es indispensable, mantener la empresa segura para que pueda ser una empresa que continúe con su negocio. Teniendo en claro esto sobre lo que es la ciberseguridad para las pymes, me despido de ustedes. Que tengan un lindo día.